¿Quién fue Alberto Nisman? Incógnitas de su muerte y nuevos datos. Para tratar de entender esto, voy a ser lo más práctico posible para explicarte, porque la verdad que es un tema bastante extenso, es un tema que desde que pasó todo esto, desgraciadamente, me gustó, bueno, como te decía en programas anteriores, soy muy curioso y me meto mucho por ahí quizás en los temas policiales, en los temas que nos afectan como argentinos. Esto es un tema que a mí me llama mucho la atención. Salieron nuevos datos, estos días salieron nuevos datos con respecto a la muerte del fiscal federal Alberto Nisman, y es un tema que me encantaría poderlo hablar con ustedes, charlarlo, ¿sí? Y poder entender qué es lo que pasó aquel 18 de enero de 2015, qué es lo que hay hasta hoy en 2016 y qué está pasando. Seguramente después de que les cuente todo este temita, vamos a reaccionar a algunos videos. Como te decía, Alberto Nisman en teoría fue asesinado, dice la justicia, pero si hay algo que aprendí en mi vida es que nosotros jamás vamos a tener las respuestas a nada. Siempre hay preguntas que nos hacemos y son preguntas que nunca van a tener respuestas. Preguntas como, por ejemplo, preguntas filosóficas que nos hacemos todos los seres humanos. ¿A qué vinimos al mundo? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Dios existe? ¿La teoría de la evolución es la real? ¿Es la verdad es real? ¿El universo es esto? Bueno, preguntas que jamás vamos a tener la certeza absoluta. Por más que la ciencia avance, quizás nunca lleguemos a saber cómo carajos vinimos a este mundo. Preguntas que quizás no tengan respuestas. Y estoy hablando también del caso Nisman. ¿Y por qué me voy a preguntas filosóficas? Porque para mí esto de preguntarse, ¿Nisman murió? Sí, claro. ¿Pero lo asesinaron o se suicidó? Para mí esto es como una pregunta filosófica que quizás nunca lo sepamos, porque la única persona que sabe esta verdad es quien mató a Nisman o el propio Nisman que se suicidó. Entonces jamás, quizás, podamos tener esas respuestas. Vamos a ver qué dictaminó la justicia, y para eso quiero traerles ese tema que me llama mucho la atención para poder debatirlo con ustedes y poder aprender juntos. Estoy hablando sobre Alberto Nisman. Para entender por qué el 18 de enero de 2015 cambió la historia de la Argentina, primero hay que entender el peso que cargaba Alberto Nisman. Y es que él era el fiscal federal encargado de investigar el atentado a la AMIA. El atentado a la AMIA fue el ataque terrorista más sangriento de la Argentina. Y durante una década Nisman tenía el trabajo de seguir una sola pista: la conexión entre Argentina e Irán. Sin embargo, en 2013 el panorama político cambió un montón. Argentina firmó un pacto con Irán, el famoso Memorándum de Entendimiento, donde el gobierno sostenía que era una herramienta diplomática para indagar a los sospechosos de Teherán. Nisman, en cambio, veía algo mucho más turbio: un plan de impunidad para limpiar a los acusados a cambio de beneficios comerciales. Y esa convicción lo llevó a dar el paso más peligroso de su carrera como fiscal. Volvamos a 2015, donde el miércoles 14 de enero, Nisman denunció a la presidenta de la nación por encubrimiento. Estamos hablando de Cristina Fernández de Kirchner. Y siempre que me meto en temas políticos o hablo de políticos, siempre recalco que no soy de ningún partido político. No me interesa absolutamente nada. Yo estudio comunicación política, no estudio política. Simplemente estudio cómo el político se puede llegar a comunicar tanto en campaña como cuando es gobierno. Son dos cosas diferentes. Por eso es que también me dedico mucho a la comunicación en general, donde la acusación no era una simple opinión. Nisman aseguraba tener miles de horas de escucha telefónica que probaban su teoría de que Irán tenía una conexión directa comercial con Argentina mediante el Memorándum de Entendimiento. Y desde ese momento, Nisman se convirtió en un hombre sitiado. Tenía que presentarse en el Congreso el día 19 de enero, lunes, para mostrar sus pruebas a toda la Argentina. El fin de semana previo fue un caos de nerviosismo total, digamos el domingo 18 de enero, un día antes de presentar las pruebas en el Congreso. Ese fin de semana pidió un arma prestada a un colaborador informático, cuyo nombre es Diego Lagomarsino, alegando que temía por la seguridad de él y su esposa y sus hijas. El domingo 18, un día antes de ir al Congreso a presentar las pruebas, Nisman se encerró en su departamento de la Torre Le Parc en Puerto Madero. Lo que sigue es un silencio que todavía argentinos. El fiscal no respondía ni llamadas ni mensajes. Su madre entró con un cerrajero al departamento
y lo encontró en el baño. ¿Qué pasó? Que no hubo lunes de presentar pruebas en el Congreso. A cambio de eso, hubo un funeral. Y acá es donde tenemos que dejar de lado los discursos y mirar los hechos técnicos. Para alguien que no conoce las leyes, hay 3 puntos que son la llave para entender por qué la justicia hoy no cree en el suicidio. Al principio se dijo que el baño estaba sellado, pero las pericias posteriores demostraron que una ventana lateral estaba sin traba. Y más importante aún, el arma que terminó con su vida suele dejar restos de pólvora y metales en las manos de quien la dispara. Pero en la mano de Nisman, las pruebas de pólvora y metales dieron negativo. Es decir, que no había resto o rastros de que él mismo hubiera gatillado esa arma. 2 años después, un informe de la Gendarmería Nacional lo cambió todo. Encontraron ketamina en su organismo. Y para los que no saben qué es ketamina, es un anestésico muy potente, casi muy parecido al fentanilo. Y esto es ilógico pensar que una persona que decide quitarse la vida elija primero una droga que anula su capacidad de movimiento y su voluntad. Este hallazgo sugiere que Nisman fue reducido hasta el final. ¿Qué es lo que dicen las investigaciones con respecto a esto? ¿Por qué alguien iba a querer doparse, si así se lo quiere decir, cuando el otro día tiene que presentar las pruebas en el Congreso? Totalmente ilógico. Lo que se dice también, y esto lo vamos a ver en los próximos videos ahora en unos minutos, de que Nisman le inyectaron ketamina de alguna u otra manera y lo manipularon hasta el final. Esto es un dato importante a tener en cuenta. A ver, los peritajes informáticos revelaron que alguien ingresó de forma remota a su computadora y a su celular. Estamos hablando todo del día domingo y de lunes a la mañana. Entraron a la computadora y a su celular apenas minutos después de su muerte. Se borraron correos y se alteraron registros de llamada. Alguien estaba limpiando la evidencia digital mientras la policía todavía no llegaba al edificio. Y esto, para los que no saben, esto nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Incluso a mí me puede llegar a estar pasando alguien me esté espiando mi computadora o mi teléfono, o incluso a ustedes, a algunos de ustedes, y ni siquiera nos vamos a poder percatar por lo que estamos pasando. No por ser un fiscal, solo a vos te van a espiar. No, nos puede pasar todo. Sacar información, entrar a las cuentas, robar nuestros documentos, nuestras contraseñas. Y la verdad que nunca vamos a saber quién está dentro de nuestro teléfono. Estamos totalmente inseguros. Nosotros creemos que somos los más seguros del mundo, que porque tenemos, las mejores claves, no nos pueden ingresar al banco, etcétera. Pero bueno, a tener mucho cuidado con ese tipo de cosas, ¿sí? Domingo, después de la muerte de Nisman, alguien entró de forma digital y remota a la computadora para borrar correos y alteraba las llamadas. Pero el dato más revelador no está dentro del departamento, sino en el aire. ¿Y a qué me refiero? Las antenas de telefonía, para los que no saben, por lo general triangulan tu ubicación. Quiere decir que por lo general hay 3 antenas diferentes que se comunican cuando vos haces una llamada y dan el punto exacto donde vos estás. Ese domingo hubo un estallido de comunicaciones entre agentes de los servicios de inteligencia. Espías que habitualmente no tenían contacto entre sí, y esto es raro. Se empezaron a cruzar llamadas frenéticas en las inmediaciones de Puerto Madero, era donde estaba el edificio Le Parc, donde vivía Nisman, en el piso 13. Este es el punto donde la realidad supera la ficción. No estamos ante un drama doméstico, estamos ante un tablero geopolítico. Nisman estaba siendo monitoreado. Los registros de este 2026 muestran que hubo movimientos de antenas que coinciden exactamente con los momentos críticos de esa noche. Quiere decir que quizás durante el asesinato, según la justicia, hubiera muchas comunicaciones entre espías y gente de investigación, y eso es lo extraño. La hipótesis es que el fiscal fue el peón sacrificado en un juego de sombras donde el objetivo era que esa denuncia nunca llegara a ser explicada en el Congreso. Querían evitar que Nisman llegue con las pruebas al Congreso. Hoy la causa está caratulada como homicidio. La justicia federal sostiene que a Nisman lo mataron, pero tener una carátula no es tener justicia. 11 años después, recordemos que esto pasó en el 2015, no sabemos quién dio la orden, quién facilitó el ingreso, ni quiénes fueron los autores materiales. Y esto me trae a la apertura de este streaming, que quizás nunca podamos saber la verdad de lo que estuvo pasando. A ver, el caso Nisman me importa porque nos importa a la mayoría de los argentinos, y nos debería importar también, porque es el espejo de nuestra fragilidad institucional. Si un fiscal que denuncia el poder aparece asesinado y el sistema no puede dar una respuesta clara, la pregunta que me hago es: ¿qué queda para el resto de nosotros, del ciudadano normal que no es fiscal? Esto no se trata de una teoría conspirativa, se trata de una herida abierta, como
Mientras el piso 13 del edificio Le Parc siga envuelto en sombras, la democracia argentina seguirá teniendo una deuda pendiente con la verdad. Porque la muerte de un fiscal es, en última instancia, el intento de silenciar a la justicia misma. Y sí, quizás nunca, pero nunca en la vida tengamos respuesta a este tema que estamos abordando el día de hoy. Tengo preparado algunos videitos para el día de hoy, para que podamos reaccionar y entender más de lo que le estuve hablando estos minutos. Bueno, vamos a ir directamente a lo que estuve preparando y es un tipo de especie de documental para que lo veamos juntos, para que reaccionemos de esto de Nisman. Y esto salió hace un año, a 10 años del asesinato del fiscal Nisman. Yo vine a la casa de mi hijo, yo vine acá y está muerto. ¿Cómo que está muerto? Sí, yo recién acabo, no atendía el teléfono y... Sara Garfunkel, la mamá está comunicando aparentemente a la policía sobre la situación que vivió cuando encontró a su hijo en el baño, muerto. Y llamando y bueno, abrimos la puerta y... ¿Quién corroboró que sí está muerto? Sí, está lleno de sangre el baño. ¿Le digo el nombre y el apellido de él? Bueno, miembro. Natalio Alberto Nisman. El fiscal Alberto Nisman fue asesinado. Así lo determinó la justicia argentina. El domingo 18 de enero de 2015 fue encontrado muerto con un disparo en la cabeza en su departamento del barrio porteño de Puerto Madero. 4 días antes del crimen, había denunciado a la por entonces presidente Cristina Fernández de intentar encubrir la responsabilidad de Irán en el ataque a la AMIA. Nisman estaba a cargo de la investigación de ese atentado, que en 1994 dejó un saldo de 85 muertos y 300 heridos. En el llamado pacto con Irán, Nisman también involucró al canciller Héctor Timerman, al diputado Andrés Larroque, al gremialista Luis Delía y a Fernando Esteche, líder del Grupo Quebracho. A Nisman lo asesinaron horas antes. 85 muertos y 300. ¡Wow! Vamos a buscar las imágenes de la AMIA, pero vamos a encontrarlas, que esto lo estuve viendo la vez pasada, así que miren lo que es eso. La AMIA era un edificio, 85 personas. ¿Qué pasó y cuáles son los nombres de los 85 personas? Miren, una bomba explotó. Miren lo que era eso. Miren lo que es eso. Lo asesinaron horas antes de que fuera al Congreso para informar sobre la imputación a Cristina Fernández. Había mucha gente interesada en que Alberto Nisman no hable. A partir de ese lunes, que nunca llegó a ir al Congreso de la Nación, pudiese ser investigada. Entonces él iba a tener que pedirle a mucha gente sus teléfonos, sus computadoras, iba a poder allanarlos. Claro, si presentaba esa prueba, muchos iban a resultar damnificados. Era grosso lo que tenía Nisman en las manos. Iba a poder ver la trazabilidad de sus llamadas. Estiuso y otras fuentes dicen que esto fue un comando iraní, porque quienes tienen grupos de asesinos profesionales donde tengan killers y cleaners, es decir, asesinos y limpiadores de la escena de... Un equipo de trabajo que se dedica a asesinar gente y a limpiar las escenas de los hechos. Estados Unidos, Gran Bretaña, Rusia, Francia, las grandes potencias, e Irán tiene ese tipo de grupo, lo ha usado en otras oportunidades. ¿Qué cree que pasó con Nisman? Ya lo dije, lo mataron. ¿Usted está convencido que lo mataron? Sí. Dijo que vamos a ver las expresiones de esta persona, que es Antonio Estiuso. Me llama mucho la atención la sonrisa que pone al contestar y a afirmar. ¿Por qué sonreís frente a un tema tan crítico como este? Miren. Nisman. Ya lo dije, lo mataron. ¿Usted está convencido que lo mataron? Sí. Miren esa mueca de, no sé, me parece muy extraño. Dijo la justicia que en torno a este homicidio hay una actividad de inteligencia. Y esa actividad de inteligencia está relacionada con un enfrentamiento entre sectores diferentes de, en ese momento, la Secretaría de Inteligencia del Estado, que estaban a favor y en contra del kirchnerismo. La CIA había entrado en una guerra, porque Cristina Fernández de Kirchner cambia cuando muere Néstor en el 27 de octubre del 2010. Su perspectiva geopolítica se alinea con Irán, Nicaragua, Venezuela, Cuba, y abandona una tradición que había llevado Néstor durante muchos años y la sigue durante muchos años en cabeza de Jaime Estiuso, de convivir con los servicios de inteligencia occidentales. Le hace el MI5, la Sûreté francesa,
el Mossad, el FBI y la CIA, que es así como se mueven los servicios de inteligencia, intercambian información con otros servicios. La Secretaría de Inteligencia en ese momento era un organismo muy poderoso, donde había grupos enfrentados que se venían enfrentando ya desde la causa AMIA. Piuso era el hombre fuerte de la Secretaría de Inteligencia del Estado y era el hombre de confianza de Nisman. Y del otro lado había un grupo que lo manejaba Pocino, que era también un hombre importante dentro de la estructura de la Secretaría de Inteligencia del Estado y que tenía otras personas que respondían a él. Bueno, de ese enfrentamiento hay que empezar a analizar qué pasó con Nisman. Era muy posible que él le hubiese encontrado contactos con Irán a distintos miembros de la CIDE y del gobierno anterior, pero era seguro que le iba a encontrar cuestiones vinculadas a la efedrina, a la aduana paralela, al manejo de cuestiones muy turbias que manejaba la CIDE en ese momento. Razón por la cual había mucha gente interesada, no solamente por la causa Irán, sino por delitos mucho más comunes, si se quiere, en que él no hable. Néstor Kirchner, con fondos del jefe de gabinete de entonces, Alberto Fernández, financia la creación de una unidad especial de la Fiscalía, lo ponen a Nisman y lo designa a Estiuso. Y Estiuso fue siempre el gran padrino de Nisman, y es Cristina la que dice, Estiuso me tiró un muerto, y ella lo acusa a Estiuso, pero no hay ninguna prueba de que el exdirector de contrainteligencia haya participado del asesinato de Nisman. Los presidentes de la República Argentina, Néstor Carlos Kirchner y quien le habla, fueron los primeros que lo hicieron desde el año en que el atentado sucedió, 1994. ¿En qué cabeza puede caber que quienes precisamente fueron los primeros en acusar y en lograr y en tratar de que la República Islámica de Irán coopere, mencionándolos y acusándolos en base a lo que el fiscal de la causa suministraba, pueden ahora intentar, no se sabe por qué cosa, querer distraer o desviar la investigación? La justicia determinó que a Nisman lo mataron y lo mataron por su trabajo. Eso está escrito en el expediente. La hipótesis que se está llevando adelante, que se está investigando, es que esos dos grupos de agentes de inteligencia tuvieron una actividad inusual el fin de semana en que apareció el cadáver de Nisman. La AFI de Cristina Kirchner, y con una computadora de dos funcionarios del gobierno de Urribarri, que ahora están procesados en la causa, se entró a las 4 de la tarde para saber si Estiuso se había ido del país. Desde esa misma computadora fue que se mandó el virus que estaba en el celular de Nisman. Es decir, hay pruebas fehacientes de que el gobierno de Cristina Kirchner estaba espiando en forma ilegal a Nisman y a su familia. Pruebas fehacientes, o sea que hay pruebas reales, verdaderas, de lo que no son teorías, no son hipótesis, sino que es real, que lo espiaron a través de un virus a Alberto Nisman. Esa actividad inusual pasa por llamadas telefónicas que intercambiaron entre los integrantes de los distintos grupos, no entre ellos, sino cada grupo. Y lo que, como sospecha de la Fiscalía, es el fiscal Tayano el que está llevando adelante la investigación, es que esa actividad estuvo relacionada con la muerte de Nisman. Una vergüenza que a la fecha no tengamos resultados. No hay una persona sospechada de haber cometido este asesinato a un fiscal federal de la Nación investigando la causa más importante de la historia judicial argentina. La causa por el asesinato de Nisman nunca llegó a juicio. Su asesor informático, Diego Lagomarsino, permanece imputado por haberle prestado el arma con que lo mataron. Además, fueron acusados 2 policías que debían custodiarlo. Y en diciembre último, el ex secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, fue imputado por irregularidades en la escena del crimen. También fueron acusados los ex jefes de la Policía Federal y de la Prefectura, Román Di Santo y Luis Heiler. Plagada de irregularidades, la investigación judicial comenzó bastardeando la escena del crimen. No tenía nada que hacer Berni en el lugar. Yo soy ministro de Seguridad cuando hay un crimen, un allanamiento, hasta que no llegó el fiscal y me autoriza a entrar, no entro. Y ahí autorizaron a entrar un montón
un montón de gente. Llego siempre antes. A ver, está probado que a la escena del crimen entró muchísima gente. La jueza de ese momento, y se sabe que manipularon el departamento, usaron el inodoro donde estaba el cuerpo de Nisman, comieron pizza en el departamento y así un montón de cosas que lo vamos a ir viendo seguramente en este video y en el pedacito de video que sigue después de este. Porque estoy siempre listo. Bien, ¿por qué no primero vamos al baño para ver? Yo no estaba mirando un texto, un escrito. Por ahí, si está agonizando, lo que sea, estamos perdiendo tiempo. Ahí está el departamento de Nisman. No me cabe duda, pero necesitamos... La que habla ahí es, no me acuerdo cómo se llama la jueza, Fein. La jueza Fein es la que está hablando ahí, me parece. Pero vayamos primero por la vida de la persona que está ahí adentro. Sí, ya lo sé. Ni el juez que estaba en turno en ese momento, ni la fiscal Viviana Fein, ni los peritos, ni la fuerza de seguridad Ahí está, miren, ya empiezan las falencias del peritaje. Acá nos recalca que el perito no tenía cubrecalzado. Miren la cantidad de sangre. colocaron cobertores. Falta de utilización de barbijo, lentes, protectores y cofia. A ver, esto es un asesinato, señor. Entonces hay que estar preparado y no hay que dejar ninguna marca si sos el perito. ¿Por qué no te pones la cofia? ¿Por qué no te pones los lentes protectores? ¿Por qué no se pusieron los barbijos? ¿Por qué no hicieron bien el trabajo? El calzado, que es lo que... Ausencia de cubre calzado en ambos pies. Miren, pero miren la cantidad de sangre. A ver, vos no podés pisar una escena del crimen sin el cubre calzado porque estás interfiriendo, porque tus zapatillas, tu calzado deja huellas en el piso de la escena del crimen. Debe hacerse habitualmente para preservar ese lugar. Comieron facturas, para que te des una idea. Mientras hacían las distintas tareas, comieron facturas. Bueno, facturas. Yo dije pis, facturas. En el lugar. Bernie, ministro de Seguridad en ese momento, se apersonó y tenía los zapatos con barro. Contaminó también el lugar. No hay ninguna huella que no sea la de Nisman en el departamento de las Torres de Park. Y ahí estuvieron los guardaespaldas, estuvo Lago Marcino, el viernes estuvo la empleada doméstica, la que le preparó la comida, sin embargo no hay ninguna. El perito balístico cuando... O sea que, si logro entender, había solamente huellas de Nisman en el departamento, pero no había huellas de toda la gente que estuvo días anteriores, ni el día de que fueron a hacer el peritaje. ¿Cómo? Posible eso. Lo va a tomar la numeración de la pistola utilizada para la muerte de Nisman, le pasa el dedo a la corredera para fijarse la numeración. Borra todo tipo de... Wow, miren. Esta es la pistola, en teoría, con la que, según la justicia, asesinaron a Nisman. Y acá se ve cómo con el dedo el oficial corre la sangre para ver la numeración de la pistola. Registro. No se secuestra la alfombra que estaba debajo de los pies. Este es el cuerpo de Nisman. Miren acá la sangre. Este es el inodoro que usaron los peritos, como si fuera su casa. De Nisman, donde los pies de Nisman estaban apoyados en una alfombra de baño. Esa alfombra estaba manchada con sangre, no se secuestra. No se secuestra un paño de color verde que estaba en el vanitori, sobre el vanitori, también manchado con sangre. Eso no se secuestra. Negligencia con la que actuaron los peritos. Hay una imagen que es casi, si no fuera trágica la situación, hasta sería una parodia, porque está tomando con un scotch con el que se toman las huellas digitales en las superficies, está tomando la huella sin guantes y él mismo está poniendo... Claro, mira, qué loco. Da gracia, pero realmente es lo que dice el señor, es una negligencia. ¿Cómo podés tomar huellas digitales sin guantes? La huella sin guantes y él mismo está poniendo otra huella. De hecho, miren eso. En el informe aparece una huella encontrada del perito que estaba tomando huellas. Material genético mal preservado. Llegan en un sobre. Ese sobre tiene que estar lacrado, tiene que tener constancia de la cadena de custodia. Bueno, no, llegan un sobre con una cinta adhesiva, nada más. Llegan CDs que habían secuestrado con información en la casa de Nisman, CDs rayados con signos evidentes, y esto lo dice la propia investigación, con signos evidentes de haber sido dañados de manera intencional. En la computadora. Intencional, o sea, pruebas dañadas de manera intencional. ¿Qué quiere decir? Que alguien lo hizo a propósito. ¿Y por qué? Es la pregunta. La de Nisman tuvo el domingo a la mañana, tiene un montón de interferencias
y cuando se supone que Nisman estaba muerto, aparece alguien buscando psicodelia, buscando cosas que preparan la escena para sostener que es un suicidio. Cables de computadoras sin identificar, sin rotular, sin saber a qué pertenecían, a qué máquina, a qué dispositivo, si eran de una computadora, si eran de una tablet, bueno, todo eso que podría haber sido importante para determinar qué es lo que sucedió. CDs sin identificar directamente. Todo eso llegó en cajas y fue un trabajo enorme que tuvo que hacer la Fiscalía a cargo de Tayano, que es quien está investigando el caso, para poner un poco de orden en eso. Pero llegó la prueba muy mal preservada, muy mal preservada. Desde las 22:30 hasta la 1:30 de la madrugada aproximadamente, yo no puedo dar fe ni me consta lo que sucedió durante esas 3 horas. Al día siguiente de la autopsia, que fue el lunes, la fiscal Fey, con el apoyo de la Procuración General de la Nación, empieza a hablar de suicidio. Ningún fiscal, ningún juez, al día siguiente, cuando tiene todavía el cadáver caliente, empieza a hablar. Por eso realmente es muy sospechoso toda la actitud política del gobierno de Cristina Kirchner de querer instalar que fue un suicidio. Suicidio. La pistola que había producido la muerte del fiscal Nisman pertenecía a un empleado de su propia fiscalía, experto en informática, que tenía una íntima relación con el fiscal, que fue la última persona que lo vio con vida, que estuvo con él. Tenía que determinar si era suicidio, inducido, no inducido, voluntario u homicidio. La fiscal que asegura que fue un suicidio directamente, el otro día. Estaba acostumbrada, de hecho estaba a punto de jubilarse, acostumbrada a realizar investigaciones criminales de un homicidio o de un suicidio. Se circunscribe solamente a una hipótesis, cuando cualquier investigación criminal arranca por admitir cualquier tipo de hipótesis. No se cierra solamente al suicidio. Circunscribe la escena del crimen solamente al baño, donde encontraron el cuerpo. Que además el cuerpo había sido movido, después se comprobó todo eso. Movieron el cuerpo de Nisman. Eso es totalmente ilegal. No toma un listado, algo tan elemental como saber... A ver, esto lo vamos a bajar a la tierra y es cuando vos chocas. Si vos nunca chocaste o no viste un accidente, te cuento. Y lo normal es que llamen a la policía, se hagan el peritaje, y por eso es que se recomienda a los que están involucrados en el choque de no mover los vehículos, para que cuando venga la policía realicen los peritajes necesarios y puedan estudiar el caso y saber quién fue el culpable del choque. Es muy importante el peritaje, desde lo más simple, que es un choque entre una moto y un auto, hasta este tipo de cosas como este homicidio, ¿no? ¿Qué vecinos viven en ese edificio? ¿Quiénes eran los vecinos de Nisman? ¿Desde cuándo vivían? ¿Si eran propietarios? ¿Si eran inquilinos? Bueno, nada de eso pide. No pide ni... Imagínense que tenían que investigar a todos los vecinos del edificio Le Parc para saber si algunos de ellos tenía algo que ver con la muerte de Nisman. No lo hicieron. Imagínense todo lo que tienen que peritar los oficiales de la justicia. Son cosas que yo no las sabía, pero me estoy sorprendiendo de todo tramiterío que hay que hacer para resolver un crimen, y no lo hicieron. Qué desastre. Ningún informe de eso la fiscal Viviana Fey. Estamos ante una negligencia que termina siendo una colaboración para que esto no se esclarezca. De la causa y de las pruebas que hay, surge que hubo tranquilidad por quienes habrían cometido este homicidio. Hubo una tranquilidad, una certeza de que no iban a ser molestados y que además después se iba a alterar toda la escena del crimen. El 27 de enero de 2013, el gobierno de Cristina Fernández había firmado el pacto con Irán en una reunión realizada en la ciudad de Alepo. Ese memorándum preveía la creación de una comisión de la verdad para abrir la posibilidad de interrogar en aquel país a los iraníes sospechosos del atentado, que aún hoy mantienen una cédula roja de Interpol. Teherán jamás aceptó entregar a los acusados. Por detrás de aquel pacto asoman las sospechas de un acuerdo con Irán para el desarrollo de un plan nuclear en Argentina. Los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA significaron la pérdida de más de 100 compatriotas. Podemos dar testimonio de la necesidad de luchar con efectividad contra la existencia de las nuevas amenazas que constituyen el terrorismo internacional. Todos los presidentes de la Argentina, hasta Néstor Kirchner,
habían sostenido la hipótesis de la justicia de que Irán era el autor intelectual del atentado contra la Embajada de Israel y contra la AMIA. Cristina Kirchner, apenas se muere Néstor Kirchner a fines del año 2010, hace un giro de 180 grados y lo manda al entonces canciller Héctor Timerman a negociar en secreto en Siria con los iraníes, como denunció Eliachev en su momento. ¿Por qué hace ese giro estratégico de la política exterior argentina? Por la influencia de Hugo Chávez. Hugo Chávez tenía una estrecha relación con el régimen iraní, sobre todo con el expresidente Ahmadinejad, que le había pedido que intercediera para que Argentina reanudara sobre todo la cooperación nuclear con Irán. Ha habido una alianza con los terroristas. El motivo que buscaba Argentina era, por un lado, acercarse geopolíticamente a Irán. Esto es lo que surge de las evidencias de la causa. Por otro lado, restablecer relaciones diplomáticas y, ante la severa crisis energética que sufría Argentina, comprarle petróleo a Irán, que Irán comprara eventualmente granos, y después aparece Rabani ahí queriendo ofrecer armas, que también vamos a hablar de eso. ¿Dónde viene el problema? Que ante esa decisión argentina, que guste o no, insisto, legítima, dicen, este proyecto político que tenemos es inviable en la medida que subsistan las acusaciones por la causa AMIA. Entonces hay que borrar estas acusaciones. Del Pacto de Alepo, que es donde finalmente un encuentro que se hace allí, donde finalmente, según la denuncia de Nisman, queda sellado este memorándum que iba a servir, según la denuncia de Nisman, para lograr impunidad de los autores del atentado a la AMIA. Y participan algunos funcionarios, el canciller en ese momento del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, otros funcionarios de segunda línea y representantes directos del gobierno iraní. La Comisión de la Verdad está absolutamente arreglada y la persona de la Secretaría de Inteligencia, el personal de la Secretaría de Inteligencia que responde a Cristina Kirchner, actúa como prácticamente un agente iraní. Le informa a los iraníes todo lo que ocurre en la causa, los pasos que van a seguir, sabe del expediente más que yo, le informa de lo que yo estoy por hacer, le informa datos personales míos, le informa datos de mi ex esposa que es juez federal, le informa datos de menores. Hay cosas que yo no sabía, que me entero de la causa siendo el fiscal que maneja la Secretaría de Inteligencia, que depende de la Presidencia de la Nación y que debe informar al fiscal de esta manera. Se ríen del fiscal. El fiscal va a quedar patas al norte cuando vea esta nueva hipótesis que le metemos. Va a tener que renunciar. Nos vamos a sacar a este ruso de encima. La denuncia contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, realizada por el fiscal Alberto Nisman, muestra el grado de confusión y parálisis en el que se encuentra la causa AMIA. Luego de años de contar con el respaldo político de Néstor Kirchner y la actual presidenta, el fiscal acusa vilmente a la política más activa en buscar el juicio y castigo a los perpetradores del brutal atentado terrorista. Las escuchas telefónicas que presenta el fiscal Nisman antes del crimen adelantan cómo Delia, el jefe de Quebracho, y Ibrahim Yusuf, que era el referente, que es el referente de la comunidad iraní aquí, van negociando en forma paralela prácticamente los mismos términos del acuerdo. ¿Y van negociando con quién? Van negociando con Moshe Rabani, que Moshe Rabani, antes del atentado contra la AMIA de 1994, era el agregado cultural de la Argentina y el principal referente religioso de los chiitas aquí en la Argentina, y él está acusado, y es uno de los que tiene alertas rojas, por ser haber apoyado al grupo del Hezbollah, que fue el autor material del atentado contra la Embajada de Israel y de la AMIA. Los responsables del atentado a la AMIA, y esto ya está determinado por la justicia, ya fue investigado y fue debidamente corroborado, los autores, algunos en ese momento seguían siendo funcionarios del gobierno de Irán. Y lo que decía el pacto era llevar a Irán el juzgamiento, que se juzgaran en Irán, porque Irán nunca, bajo la excusa de que, bueno, necesitamos tener un culpable y que alguien sea condenado, como Irán no va a entregar a esa gente, bueno, los vamos a juzgar allá. Para dejarlo bien claro,
La jurisdicción de este caso está determinada desde el inicio mismo de la causa y de ningún modo podrá ser alterada porque el atentado ocurrió en la Argentina. La línea de investigación del ataque a la AMIA desarrollada por Nisman continúa vigente y la conducción actual de la Asociación Mutual Israelita Argentina destaca el mérito del fiscal de acusar a poderosos funcionarios iraníes por brutales actos terroristas. Para mí ha sido un dolor terrible hacerlo, pero insisto, lo volvería a hacer y es una obligación moral. La publicidad de los actos del Estado hace a la esencia republicana de gobierno. Me parece que la gente debe estar informada de todo esto. Y si me equivoqué, que creo que no, porque... Qué huevos, loco. Siempre valoro muchísimo a la gente que tiene tantos huevos para enfrentarse a los poderes. Qué loco. Que, como dice el doctor Carlos Fait, los hechos son sagrados, las opiniones son libres. Esté Nisman o no esté Nisman, las pruebas están. Pero me gustaría equivocarme, justamente por la institucionalidad del país. La línea de investigación de Nisman es la línea que seguimos. Hoy por hoy, el planteo que sigue la Fiscalía es el mismo planteo. Bueno, este es el reemplazo de Nisman. Muere Nisman y los reemplaza este fiscal para seguir con la causa. Que fue diseñado a lo largo de la causa y donde los dictámenes de pedido de capturas internacionales de Nisman son una pieza esencial. El principal mérito de la causa son las alertas rojas, las circulares rojas de Interpol, que son circulares que Interpol emite de detención de personas sospechadas de haber cometido el atentado a la AMIA. Esto es un mérito que empezó un poquito antes de la intervención de Alberto, pero fue un gran mérito de él. Él solicita estas detenciones y hoy todavía continúan vigentes. Y es casi lo único que tenemos. La valentía que tuvo el doctor Nisman en ese aspecto es de afirmar una autoría intelectual y material también de Irán en el atentado, cuando en el mundo no se conocía eso. Estamos hablando de la causa más importante, una de las causas más importantes de la historia judicial argentina, un papelón jurídico absoluto. Entonces todo lo relacionado con la causa se transforma automáticamente en mediático. Si se estaba protegiendo o no, nunca lo sabremos. Puede ser que él se figuraba que estaba poniéndose en peligro. Y eso enarbola más su memoria y su imagen. Él no dejó, eso no lo limitó, no lo obstaculizó, él siguió para adelante sin importar las consecuencias. Claro, a pesar que sabía que lo podían matar, el loco dijo, no, lo tengo que hacer y lo terminaron matando, loco, un día antes, horas antes de presentar las pruebas que podía perjudicar hasta incluso a las grandes autoridades de la política argentina en esa época. La batalla no es solo una batalla judicial, sino también es una batalla mediática. Irán ha invertido mucho dinero para tratar de ocultar esto y para tratar de confundir. Entonces también es importante que el fiscal salga en los medios a sostener la postura del Ministerio Público y a dar razón de sus dichos. Respeto por un fiscal que ha mostrado, más allá de experticia profesional, valentía. Hay que animarse a ir hasta el final en una investigación tan compleja, tan seria y tan comprometida como esa. Y él lo hizo. Hizo muchas gestiones a nivel internacional para que esas capturas prosperasen, para que el mundo tomase conciencia de lo que significa el régimen islámico que gobierna Irán, lo que significa Hezbollah. Considero que es una actitud valiente. Han pasado 10 años del asesinato del fiscal. Aclaro que este video fue el año pasado, así que ya pasaron 11. Fiscal Nisman. Aquel crimen fue la punta del iceberg de un periodo histórico político oscuro y colmado de conspiraciones. Ese homicidio continúa sin ser esclarecido y todo hace sospechar que nunca se sabrá la verdad. Qué loco, ven por qué les quería traer este tema. Los tuve que poner mucho en contexto para ver el siguiente video, porque se trata de entender la historia argentina y cuál es la justicia que tenemos y cómo funciona todo lo que pasó en el 1924 con respecto al ataque de la AMIA y cuáles son los nuevos datos que se tienen o los datos que se tenían y que recién ahora están saliendo a la luz. Por eso es que lo vamos a ver ahora a Babi Echecopar hablando sobre algunos datos de importancia para este año. ¿15 años? Del 15, 11 años. Claro, 11 años. Decime con 18 de enero del 2015. Bueno, listo. Ahí está. Desde el 15 que vengo diciendo lo que pasó con Nisman y nadie me quiere creer. No me importa. Lo hablo en potencial. Muchísimas radios empezaron a tirar estos años lo que yo dije el primer día. Y voy a repetirlo textualmente, si quieren saber, y nos dejamos de payasada con Nisman. El Comodoro Pi, una persona, me fue a ver a Radio 10. Al bar de enfrente de Radio 10. Me dijo,
lee esto, caratulado secreto de Estado. A usted le va a parecer que estoy escribiendo una miniserie. A usted le va a parecer que yo estoy loco y que es una boludez, pero todos los días alguien dice algo que tiene que ver con esto, que se va descubriendo en esta justicia lenta, lenta. Lo que yo dije en un día, la justicia va a... Claro, tienen que comprobar. Cuando dije que la fiscal Fein casualmente estaba puesta a propósito en esa guardia, estaba todo orquestado para matarlo al fiscal. Dicen. A mí no me consta, le tiene que costar a los fiscales. Porque la verdad que fueron todos a la marcha, pero ninguno se rompió el culo para investigar profundamente qué pasó con Nisman. Cuenta la historia de este hombre que me trajo el secreto de Estado, que se caratula el secreto de Estado por miedo a un nuevo atentado de Irán. Interesante. En mi mente no puede entrar eso. Alguien me lo contó. Que los que mataron a Nisman eran 2 servicios de algún lugar, ponele Irán, que bajaron por Uruguay y que ese día Argentina estuvo liberada. O sea, era zona franca para entrar. De Nueva Palmira o de algún lado de eso, en la ancha, llegaron. Bajaron por Uruguay o país limítrofe. Que este Lagomarsino no era un inocente. Era supuestamente vinculado a los servicios de inteligencia de la policía aeronaval. De hecho, a él se lo Lagomarsino es la persona que le prestó la pistola a presenta a un espía, a Nisman, para que le maneje la computadora. Este sinvergüenza tenía que haber estado preso hace ya desde el 2015, pero anda haciéndose la víctima como que no sé nada. Y ahora paso a relatarle el tema a Nisman para que usted sepa de una vez por todas lo que a mí me parece que es la verdad y que los jueces van a tener que descubrir. Nisman tenía una pistola 22 igual que la de Lagomarsino, pero además podía tener una 9 asignada. Un fiscal federal sabe muy bien cómo te tenés que matar. Nadie se mata con una pistola 22 porque podés quedar discapacitado. Si vos te matás con una pistola 22, pasa lo siguiente. Te matás con una 9, te explota la cabeza. Te matás con una 45, te quedás sin cabeza. Con una 38 igual. Con una 32, tenés que pegar 5 tiros como pasó María Marta García Belsunce, una bala plomo pesada. Va. Se mató con un tiro de 22. Y sangró durante muchas horas porque si vos te pegás un tiro de 22 y morís en el instante, solo te cae una gota de sangre negra machucada. Ahora, si el corazón sigue bombeando, perdés los 4 litros de sangre que perdió Nisman. Dicen que a Nisman lo mataron afuera, no adentro del baño, y la nariz se la rompió cuando lo tiraron al... Escuchen esto, un dato importante, morboso. Dicen que a Nisman lo mataron afuera, no adentro del baño, y la nariz se la rompió cuando lo tiraron dentro del baño contra la bañera. Que tuvo una muerte sangrante y dolorosa, que le aplastaron el pecho, porque no le podían pegar 2 tiros, porque nadie se mata con 2 tiros. Con el primero no murió y tuvieron que acelerar su muerte y no moría. Aguantó. Me decía este hombre que se llevó el informe que los 2 tipos que lo mataron eran amigos de Nisman y le pasaban información en el exterior para la denuncia que estaba haciendo contra el gobierno argentino. Pero eran doble agente y que ese día Nisman pidió liberar la zona porque estos 2 le habían dicho que iban a ir a verlo. Que Bernie era un comedido de piedra porque nadie lo llamó. Pero tampoco es el Bernie que todos creemos que Bernie es de inteligencia, no. Pero habría que investigar a Milani, que según me dijo este hombre que me vino a ver, Milani estaba manejando la operación. No lo culpo, no lo creo, que lo investigue la justicia. La fiscal Fein fue a empiojar la causa, no era inocente, estuvo puesta a propósito. Porque si iba un fiscal, ¿cómo se llama el que investiga a Cristina? Stornelli. No, el otro, el que lo odian todo porque la tenía... Luciani. Miren, chicos, esto es fácil. Si alguien se mata, el cuerpo queda en el congelador 2 años hasta que dictamina el juez que fue suicidio o que fue homicidio. Nadie que se mate, menos un fiscal que tiene una causa tan importante como la de Nisman, en 2 minutos lo entierran, lo creman, lo sacan de circulación. Ok, ahí ya tenés la prueba porque lo masijaron. Dice este hombre que me vio que los asesinos entraron... Hay una versión que no estaba en ese papel, tengo que ser honesto, pero que me llegó de otra fuente, que los tipos vivían en el edificio, quedaban viviendo en el edificio, nunca salieron. Que entraron, yo no conozco el departamento, nunca lo vi, que entraron por un hueco donde estaba el aire acondicionado. Sí, es como un balconcito que estaban los aires acondicionados. No lo conozco. Dicen que entraron por ahí. Dicen que este Lagomarsino fue partícipe necesario para plantar el arma. Y casualmente, que lo más sospechoso que me pasa, es que Lagomarsino, a los 2 días de muerto Nisman, da una conferencia de prensa con un abogado muy caro que se llama Rusconi, abogado de Cristina Kirchner, defensor. De debido. Y de debido. Y en esa conferencia de prensa, analicen, escucha, gordo, él dice, yo el arma, Alberto me pidió el arma. Yo la llevé descargada, con las balas aparte, envuelta en un trapo. Entonces, la pregunta mía es, ¿diste la conferencia para no llevarte el juicio por portación ilegal? Porque si vos llevabas el arma cargada... Entonces, lo que hizo fue despegar con Rusconi de la acusación de portar un arma ilegal. Pero después, ¿qué pasa? También dice, y llegué a la casa de Alberto, y Alberto no la sabía manejar. Alberto es Alberto. Entonces le enseñé cómo se manejaba. A lo que yo le pregunté a Lagomarsino y nunca lo supo contestar. ¿Por qué no estaban tus huellas digitales en el arma? A lo que contesta Lagomarsino, porque las tapó la sangre. Pero dice, en una cafetera estaban mis huellas.
Sí, pero no lo mataron con una cafetera Lago Marcino, lo mataron con una pistola Versa. Entonces, a lo que yo le pregunto, querido Lago Marcino, estimado mentiroso, está bien que no estén tus huellas digitales en el cuerpo del arma, pero en el cassette de las balas, cuando vos la cargaste, así se carga, la bala tiene el plomo y la cápsula, así. Cuando vos la cargaste queda tu ADN en la solapa. No, ¿por qué no peritó esta increíble mujer de la justicia, fiscal Fein, mandó a peritar las balas a ver si tenía el ADN tuyo, ¿no? Pregunto, porque el arma se lavó el arma y se lavaron las balas. Amén que entró un batallón de la mano de esta sinvergüenza al departamento de Nisman y esta vieja con unas pantuflas, con la media Penguin, se encargó de pisotear absolutamente todo, orinaron en el inodoro, comieron pizza, o sea, hicieron, me acuerdo del caso Candelmo, ¿no? Candela era. Candela, cuando Candela aparecieron todos los políticos pisoteando el lugar de los hechos, ¿no? Qué casualidad. Bueno, dicen que después hay subversiones, que no es lo mismo que subversión. Que una mujer apareció quemada enfrente, puede ser. Escuchen eso. Que esa mujer podía haber estado con Nisman, qué sé yo, no me consta. Pero lo que sí sé es que quedó toda quemada menos una pantorrilla. Yo no vi que en el gobierno de los derechos humanos, Bonafini Carlotto, Cristina, Pérez Esquivel, se hayan llevado esa pantorrilla para hacer un ADN, que estaba intacta, y saber quién era la pobre desaparecida que apareció quemada frente a la casa de Nisman, ¿no? Secreto de Estado, nunca se supo. Lago Marcino insiste en que lo quería el pobre Alberto, y yo insisto en que es mentira. También en ese panfleto que me trajeron, que yo estoy repitiéndoles tal cual, decía que a Nisman lo habían dormido con arma electromagnética iraní. Y yo dije, bueno, acá se fueron a la mierda. Me están contando la de Indiana Jones. No, porque si usted googlea arma electromagnética iraní, es un arma que deja un orificio de 8 milímetros y que le deja como... le habían encontrado una cosa para dormir. Un hematoma. No. Algo para dormir en la sangre, o sea, te voltea. Ketamina le habían encontrado. Tira ketamina. Googlee usted ahora que está con el teléfono. Que calma el dolor. Calma el dolor. Claro. Arma electromagnética iraní. Que con eso... Bueno, en fin, ya es hora de terminar el streaming de hoy. Muchísimas gracias por haber estado presente. La verdad que le hemos pasado muy bien. Un tema bastante interesante el que pudimos hablar el día de hoy.